que un cristiano, como dice la palabra, no puede estar deprimido. Verdaderamente, muchas veces ocultamos nuestros sentimientos y muchas veces aparentamos estar tristes, cosa que debemos aparentar siempre que estamos alegres, porque si estamos en la iglesia debemos tener una sonrisa, como dijo mi hermano, aunque sea falsa, aunque sea una sonrisa de mentiras, pero hay que expresarla. Había un grupo que a mí me gustaba que se llama Los Scouts y tienen un artículo que me gusta bastante y es: el Scout sonríe y canta en las dificultades. Y yo me ponía a pensar, si los Scouts sonríen y cantan en las dificultades, nosotros siendo cristianos, ¿por qué no hacerlo? Sonreír y cantar en las dificultades. Primeramente, hermanos, le doy gracias a mi Padre Celestial porque nuevamente me da un privilegio de poder predicar la palabra. Predicar la palabra no es cualquier cosa. El pastor Ángel sabe que predicar la palabra no es cualquier cosa. Es un privilegio grande. Como todo cualquier gran privilegio, tiene una gran responsabilidad. Predicar la palabra no es cualquiera, debe ser un hombre entregado, un hombre que entrega su vida a Dios, y por lo tanto es muy importante eso, prepararnos primeramente para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le doy gracias a mi Padre Celestial, porque yo también sé que por pura misericordia de Dios estoy aquí. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, yo estuviera, como decía el pastor Ángel, en el infierno. Le doy gracias a mi Dios por ello y también por este gran privilegio que se me ha sido concedido en esta noche, que es predicar la santa y bendita palabra de Dios. También le doy gracias al pastor Ángel por la invitación. Me siento muy feliz y muy halagado. Verdaderamente se siente extraño predicar a personas que no son los hermanos que uno está verlos todos los días. Es un poco diferente, pero aún así siempre se habla de lo mismo, de la palabra de Dios, y yo quiero hacer énfasis en eso. Si yo voy a predicar, va a ser la palabra de Dios, no la palabra de Darwin, sino que la palabra de Dios. Para ello quiero llevarlos a un libro que muchas veces es menospreciado por la gente solo porque es un libro pequeño, un libro que quizá, dicen las personas, no tienen demasiado impacto. Pero nosotros, al estudiar hermenéutica, vemos que un libro, por muy pequeño que sea, siempre tiene una profundidad grande, una profundidad que a cualquier persona puede transformar con el contenido, y lo pudimos ver en el libro del profeta Jonás, que a pesar de que era un libro, como cualquiera diría, un simple libro de historia, vemos que la implicancia profética y todo lo que tiene el libro del profeta Jonás es algo impresionante. Yo quiero llevarlos al libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, y vamos a leer solo 11 versículos del capítulo número 1 del libro del profeta Ageo. Cuando lo tengan, hermanos, me responden con un amén para que vayamos todos con la misma lectura. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Alabado el buen Dios que habita en gloria en esta noche, Padre bendito. Sé que hemos orado, mi Señor. Sé que hemos pedido, mi Señor, para que esta palabra pueda caer en buena tierra, mi Señor. Pero sabemos, mi Señor, que usted es el único que puede hacer que nuestro corazón, nuestra forma de pensar, mi Señor, y nuestra forma de actuar cambie, mi Señor. Ponemos este tiempo en sus manos, mi Señor, para que esta palabra pueda ser como un taladro, mi Señor, o como dice su palabra, como esa espada de doble filo, mi Señor, que penetre, mi Señor, hasta lo más profundo de los tuétanos, mi Señor. Gracias, bendito. Ponemos este tiempo en sus manos y todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, bien, como les mencionaba, muy feliz por predicar la palabra y ahora a lo que vinimos, a predicar la palabra de Dios. Primeramente, el profeta Ageo era un profeta que fue posiblemente sacado en el segundo exilio del pueblo de Jerusalén. Debemos saber que la historia o la Biblia describe dos exilios. El primer exilio por parte del rey Nabucodonosor, cuando llegó a la tierra de Jerusalén y sacó a muchos, los desterró de su tierra, llevándolos a Babilonia. Y después vino el segundo destierro, donde también desterró tierra a gente de Jerusalén y lo llevó a Babilonia. Y también destruyó el templo. Ese fue el segundo destierro. Y posiblemente el profeta Ageo estuvo en el segundo destierro por parte del rey Nabucodonosor. Cuando el profeta Ageo vuelve a manos del rey Ciro, cuando el rey Ciro saca al pueblo de Dios, profetizado por el profeta Isaías, que dice que iba a haber un hombre llamado Ciro, el cual iba a liberar al pueblo de Dios, y proféticamente este hombre fue movido por parte de Dios y sacó al pueblo de Dios, regresándolo a su tierra. Pues posiblemente el profeta Ageo iba en esa camada de personas, las personas o de los pueblos que posiblemente desterró Nabucodonosor fue el pueblo de Judá, de Benjamín y de Leví. ¿Por qué de Leví? Muchos dirán, posiblemente el pueblo de Leví no había, pero había sacerdotes, y yo les voy a dar la prueba de eso. El profeta Ageo profetizó, o este libro fue escrito más bien en el año 536 antes de Cristo, cuando el profeta Ageo llama a la gente, pero primeramente refiriéndose a la autoridad del pueblo, a los dos que encabezaban el pueblo. Algo muy valiente por parte de los profetas era eso, que los profetas se referían directamente a las autoridades del pueblo, algo que muchos de nosotros no lo haríamos últimamente. Sabemos que si a nosotros nos dicen ve a hablarle a la alcaldesa, no lo haríamos. Y los profetas eran movidos, tenían una fuerza impresionante cuando venía la voz de Dios sobre ellos, cuando el Espíritu posaba en ellos. Estos hombres tenían una determinación impresionante, pero era ese mismo amor que le tenían a Dios, por el cual les provenía la fuerza para ser movidos y hablar lo que Dios les decía que hablaran. Y los profetas, por ejemplo, el profeta Ageo, me gusta que el profeta Ageo dice, así dice Jehová de los ejércitos, o vino palabra de Jehová. Esta expresión la podemos ver 26 veces en este libro. Muchas cosas personas, si se han fijado, muchas veces personas ni siquiera predican de esta manera, sino que buscan sus propios beneficios diciendo, yo les digo en esta noche, yo predico en esta noche mi palabra. Y vemos que el profeta Ageo estaba movido y estaba dando a entender que la palabra no venía por parte de él, sino que era una palabra de un ser superior, en este caso Jehová de los ejércitos. Podemos ver eso, que el profeta Ageo, a pesar de que fue un profeta de Dios, era como todos los profetas que hablaban al pueblo. Eran de esos profetas, como decía alguno, que decían la cruda verdad. Y muchos de ellos caían mal, incluso hasta los metían presos. Ejemplo, el profeta Isaías, los golpeaban. Así eran los profetas. Y nosotros muchas veces, por
temor a que nos pase eso, no hablamos la palabra como es, o muchas veces por buscar nuestros propios beneficios, no predicamos la palabra de Dios como verdaderamente se debe predicar. Yo les digo en esta noche, porque hoy es un mensaje un poco de motivación. Yo no soy una persona que le gusta motivar. A veces en las prédicas es necesario hacerlo porque, por ejemplo, el profeta Ageo motiva a eso, pero yo no soy una persona motivadora o una persona que predique de la prosperidad monetaria. Pero sin embargo, hoy vamos a ver una prosperidad que viene de Jehová, pero no prosperidad monetaria, sino que otro tipo de prosperidad, la verdadera prosperidad de la que habla la Biblia. Bien, vamos a ir viendo más contexto a medida que vayamos avanzando, para que vayamos comprendiendo verdaderamente el punto del pasaje. Dice el versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío. Primeramente quiero explicar algo aquí para que vayamos detallando eso. Dice, en el segundo año del rey Darío. ¿Por qué se refiere a un rey que ni siquiera es el rey de Jerusalén o el rey de Israel? Porque en ese tiempo no había un rey en Israel, y por lo tanto los judíos, para describir fechas, se referían a una autoridad mayor o a un rey que regía en ese tiempo. Y en ese tiempo pues era el rey Darío, rey de Medio Persa o de Medo Persa. El nombre Darío en el Medo Persa o en el idioma persa se escribe de la siguiente manera, que quiere decir Darios, que viene como de perseverar, o él perseveró. Algo que estaba muy acostumbrado el pueblo medo-persa es que endiosaban a sus reyes. A pesar de que era un simple hombre, le daban atributos de Dios. A los reyes los endiosaban, los hacían parecer como figuras divinas, como seres impresionantes. Y eso pasaba en Medo-Persia. Alababan a su rey como si fuera un dios y le daban atributos que solo se le pueden dar a un dios. Así le daban atributos a los reyes en Medo Persa. Y refiriéndonos a eso, vamos a continuar. Ya definimos en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, o sea, en el mes hebreo, no el reinado de Darío, sino que del calendario hebreo, que viene siendo como el mes Elul. En el primer día del mes, o sea, el primer día del sexto mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Otra cosa muy importante con respecto a Zorobabel. Zorobabel era, por decirlo así, como un alcalde, un rey, pero no en su pueblo, sino que fue establecido como la mayor autoridad por medio del rey Ciro, porque el pueblo judío estaba en Babilonia y por lo tanto debía haber una autoridad en ese momento, y era este hombre llamado Zorobabel. La palabra Zorobabel o el nombre Zorobabel quiere decir nacido en Babel o nacido en Babilonia. Sabemos que esto nos da a entender algo, que realmente el rey Zorobabel nació allí en Babilonia, pero era descendiente directo del rey David. Disculpen, hermanos, no les di el tema, y el tema de esta noche es: Jehová reclama y castiga a su pueblo por su egoísmo. Para los que apuntan, Jehová reclama y castiga a su pueblo por su egoísmo. ¿Por qué por su egoísmo? Después lo vamos a ver. ¿Por qué Jehová reclama contra ellos? Luego también lo vamos a ver. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Primer punto que vamos a estar viendo en esta noche, y ahí podemos ver la primera definición o la primera división de este capítulo, que es el versículo 1 al versículo 2, y el primer punto es reclamo de Dios. ¿Por qué reclamo de Dios? A mí uno de los pasajes que más me impactó en este capítulo fue el versículo número 2. ¿Por qué el versículo número 2? Porque ahí no quiero darle un atributo a Dios o algo que lo dice la Biblia, pero podemos ver algo parecido a la indignación en este versículo. ¿Por qué? Porque en la Biblia muchas veces se refiere a esto, cuando dice Dios, mi pueblo, pero aquí vemos una palabra o una forma indiferente de tratar, diciendo no mi pueblo, sino este pueblo.
Podemos ver algo muy importante, que así se refieren las personas cuando quieren maltratar a alguien. Ya no le dicen él, sino que le dicen ese hombre. Y podemos ver una palabra un tanto fuerte en este caso, que es este pueblo. Vemos primeramente, a mí me impactó cuando vi esta palabra, primeramente eso. Dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Por qué el profeta Ageo dice esto? Bueno, Dios lo decía, pero ¿por qué aparece esto ahí? Decía el pueblo dice que todavía no es tiempo para que la casa sea reconstruida, refiriéndonos precisamente al templo de Dios. Porque muchos de los judíos, si podemos ver en el libro del profeta Jeremías, el pueblo decía, vamos a ir o vamos a regresar a nuestra tierra para reedificar el templo, el cual estaba destruido. Y muchos tenían ese plan. Pero cuando el pueblo vuelve, como que eso ya no era su primera intención, o ya no era lo que ellos pensaban que iban a hacer, sino que la cosa para ellos ya había cambiado. Y dice, todavía no es tiempo. ¿Por qué dice esto el pueblo judío? El profeta Ageo predica en el año 536. La segunda deportación ocurre en el 586, la segunda deportación. El pueblo judío pensaba que todavía no se había cumplido el plazo de los 70 años que dice la palabra que el pueblo iba a estar en Babilonia. Y el pueblo decía, todavía no ha llegado el tiempo. Saquemos cuenta, de 586 a 536, solo han pasado, ¿cuántos? 50 años. Pero verdaderamente el primer destierro no sucede en el 586, sino que sucede en el 606, el primer destierro, cuando el rey Nabucodonosor saca los primeros deportados de la tierra de Israel. Allí es donde se empieza a contar los 70 años. Pasan 20 años y vuelve el rey Nabucodonosor, destierra al pueblo de Israel por culpa también de la desobediencia de un rey. Jeremías le dijo que se arrodillara ante Nabucodonosor, que rindiera culto a él, pero él no quiso. Y por lo tanto vino la desgracia al pueblo de Israel. Y fueron deportados por segunda vez, y esta vez el templo fue destruido. Pues entonces el pueblo decía, todavía no ha llegado el tiempo. Todavía faltan aproximadamente 20 años para que la casa sea reconstruida. ¿Por qué quiere que nosotros nos movamos a reconstruir la casa si todavía no han pasado los 70 años del destierro? Ese era posiblemente el pensamiento del pueblo judío, movido primeramente por su avaricia, por su egoísmo más que todo. Porque el pueblo judío, en vez de reconstruir lo que es de Dios, va y empiezan a reconstruir lo suyo. Empiezan a poner bonita su casa, ya lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo número 3, y aquí podemos ver la segunda división que ya está bien marcada, del versículo 6 al versículo 7. Versículo 3 al 6, perdón. Y podemos ver la segunda división que está marcada. Y dice como segundo punto, el castigo o juicio de Dios. Amén. El castigo o juicio de Dios. El profeta Ageo predicó, podríamos decirlo, simultáneamente con el profeta Zacarías. Para no ir tan largo, voltemos la página y miremos Zacarías 1:1 que dice. Zacarías 1:1 dice, en el 8º mes del año segundo de Darío. En el 8º mes, en el día segundo del rey Darío, 2 meses después. Si podemos ver el llamamiento que Dios le hace a Ageo, es 2 meses antes del llamamiento que le hace a Zacarías. Y en el mismo libro de Esdras podemos ver que Ageo y Zacarías predican aproximadamente en el mismo tiempo, comprobando lo que el profeta Zacarías, lo que Ageo predicaba acerca de la casa de Dios. Algo muy importante en este libro que me llamó la atención es el impacto que tiene el profeta Ageo en el pueblo. Y eso lo vamos a ver después. Es un impacto impresionante que muy pocas veces lo podemos ver en la Biblia. Y a mí me llamó mucho la atención cómo el pueblo es movido por parte de la predicación del profeta Ageo. Dice el versículo número 4. Dice,
es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Vemos una repetición de palabras, así como un tanto irónico o haciendo énfasis, el profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros. Ahí vemos la repetición de palabras, como diciendo el profeta Ageo, escucha, ustedes no comprenden, verdaderamente no es tiempo para ustedes, y lo dice con un tono de énfasis, diciéndoles para vosotros, tiempo para construir su casa. Vemos el egoísmo por parte del pueblo de Jerusalén, movidos primeramente para reconstruir lo suyo y dejando a un lado lo que es de Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta noche, que muchas veces nosotros dejamos a un lado lo que verdaderamente le importa a Dios. En pocas palabras, nos apartamos de los negocios de Dios para hacerlo nuestro. ¿Cuántas veces no han escuchado esta frase? Hermano, es que yo no leo la Biblia porque salgo cansado del trabajo. Hermano, yo no voy a la iglesia porque salgo muy tarde del trabajo. Hermano, aquí, hermano, allá. Y yo digo, ¿qué vacas son esas? Perdón, ese término, para hablar de ese término les tengo que explicar por qué hablo de la vaca. Ustedes dirán, una vaca. Yo vi hermanos que entrecerraron los ojos como diciendo, vaca, ahí no aparece ninguna vaca. Les voy a explicar un poco acerca de este término de la vaca, que no debía hacerlo, pero como dice alguien, ya me metí en camisa de 11 varas. Es un libro llamado el libro, literalmente, La Vaca. Y es una historia un tanto tétrica, pero es ficticia, no es nada real, pero es para impulsar a una persona que deje todas esas cosas que lo agobian. La historia de la vaca había un maestro que tenía un alumno, y este maestro quería adiestrar a su alumno en algo, y entonces le dice, vamos a ir a un pueblo, y en ese pueblo vamos a escoger la casa más pobre de todas, la que se mire que está a punto de caerse, esa vamos a escoger, y vamos a ir a habitar ahí, vamos a pedir posada. Pues dice que caminaron bastante y llegaron al pueblo y vieron una casa, la más pobre, la más pobrecita de todas. Dije que pidieron posada y le dieron. Primeramente, qué interesante que persona pobre le da posada. Como les dije, es algo ficticio, pero hay gente que sí lo hace, siendo pobre, da mucho a muchas personas. Y eso es lo que sucedió, pues el maestro y su alumno recibieron posada. Esa noche pasaron ahí, y literalmente el maestro, cuando vio la casa, dijo, es peor de lo que yo miraba por fuera. Esta casa literalmente casi se caía en pedazos. Y el maestro le dijo al alumno, pues esta gente tiene algo, ellos mismos lo cuentan, que los demás no tienen. Era una vaca, literalmente era un animal, una vaca. Eran 8 personas, las cuales eran pobrecitas, y lo único que tenían para sustentarse, para sostenerse, era una vaca. Y entonces el maestro, cuando terminó la noche, vino el día, y entonces el maestro quería darle una lección a este muchacho, y dice que al ver la vaca, el maestro pensaba, este es el motivo de la pobreza de estas personas. Entonces dice que sacó una daga, perdón por el contenido, pero como les dije, es algo ficticio, es algo que no es real. Realmente ningún animal salió lastimado. Dice que sacó un cuchillo y se abalanzó sobre la vaca, dándole un golpe mortal en el cuello, el cual el pobre animal no pudo soportar y se murió. Pues entonces dice que el muchacho estaba aterrorizado con aquella escena que había visto, preguntándose por qué el maestro había hecho eso, y pensando al mismo tiempo, Dios mío, esta gente depende de ese animal, y cómo es posible que mi maestro lo haya matado, ahora sí se irá a la calle, se van a morir de hambre. Entonces dice que se fueron y al año regresaron, porque el maestro quería enseñarle algo, y el niño todo aterrorizado diciendo, si voy a esa casa, quizá esa gente ya no va a estar ahí, va a estar muerta, o va a estar en otro lugar. Y el niño por todo el camino iba pensando eso, y efectivamente cuando llegan a ese pueblo, miran que la casa que estaba toda dañada, a punto de caerse, ya no estaba. La casa había desaparecido, y el niño aterrorizado, lo que me temía. Entonces dice que ahí estuvieron por media hora, y salió el hombre, el dueño de la casa, y la sorpresa del muchacho es que el hombre que había salido era el mismo que los había recibido un año antes. Y entonces vieron que la casa era diferente.
y vieron que el hombre estaba bien vestido, estaba oloroso, estaba aseado, y el niño se sorprendió al verlo. ¿Y qué pasó? Los invitó a pasar el hombre y les empezó a contar la historia de que por culpa de la vaca ellos dependían demasiado de esa vaca y no podían prosperar, porque era todo el sustento, la vaca, la leche de la vaca. Entonces este hombre, al no tener la vaca, dice que fue movido a trabajar duramente. Dice que trabajaba y dice que sembró, y esa semilla proveía lo necesario para que él comiera, y como proveía lo necesario, pues vendía al pueblo, y entonces de esta manera el hombre fue adquiriendo dinero. Pero realmente no es a lo que me quiero referir. Verdaderamente, cuando digo vaca, es todo aquello que a nosotros es como un impedimento para nosotros, aquello que no nos deja hacer nuestra actividad. Por ejemplo, como les dije, aquellas personas que dicen: no, es que salgo muy tarde para leer la Biblia, es que no puedo hacer esto porque salgo cansado. Esa es una vaca. Hay que quitar esa actitud de nosotros, porque verdaderamente nos ocupamos por lo de este mundo, y como decía el pastor Ángel, lo de Dios lo dejamos a un lado. Hay que acumular riquezas en el cielo, no en esta tierra. Amén. Como lo dije, yo no quiero hablar de prosperidad, pero esta historia de la vaca motivaba un poco a eso, a hacer un poco de motivación. Yo quiero referirme más a las cosas espirituales, que verdaderamente todo aquel motivo que nos aparta de Dios, pues digámosle: no, yo voy a hacer un esfuerzo por buscar más de Dios y buscar depender de Él, porque dice la palabra que nosotros no debemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a depender de Dios si no conocemos a Dios? Por lo tanto, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por medio de la Biblia. ¿Y cómo vamos a leer la Biblia si no tenemos tiempo? Un hermano decía: no, hermano, es que mi trabajo no me deja. Hermano, yo les digo en esta noche, si su trabajo no lo deja acercarse a Dios, renuncie. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento, si no nos arrepentimos como debemos, si no seguimos a Dios, y por culpa de nuestro trabajo nos fuimos al infierno, quizá dijéramos allá: no hubiera trabajado tanto, hubiera buscado de Dios. La palabra dice que para el que muere ya no hay segundas oportunidades. Ya no podemos arrepentirnos en el infierno, lo hacemos, pero ya no hay escapatoria. Y por lo tanto, si nuestro trabajo nos impide acercarnos a Dios, dejemos nuestro trabajo. Pero si nosotros podemos mantener el trabajo y acercarnos a Dios y buscar de Dios y orarle a Dios, mantenernos firmes en la palabra y hacer o trabajar para los negocios de Dios, pues qué mejor cosa. Pero siempre eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Y el profeta Ageo movía al pueblo para eso, para que primeramente se ocupara de los negocios de Dios, porque el pueblo estaba en ese afán de reconstruir sus casas, y ellos construyeron su casa y las casas estaban bonitas. Era confort el que tenían en su casa, era preciosa, y la casa de Dios a un lado, estaba a un lado. Desecharon a Dios, y ahí es donde podemos ver el enojo de Dios con justa razón, porque estaban apartando verdaderamente su corazón de lo que verdaderamente es importante. Hay dos cosas que debemos entender. Hay dos cosas en el camino de Dios. Primeramente está lo urgente y está lo importante. ¿Qué es lo urgente? Nuestras actividades. Nosotros decimos: pucha, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y esto otro. Eso es urgente. Pero ¿qué es verdaderamente lo importante? Dios. Amén. Hay que atesorar riquezas en el cielo, no en esta tierra. Yo, como les digo, yo no hablo de prosperidad, pero quiero, por medio de la palabra de Dios, por medio del profeta Ageo, que hay un impacto para que seamos movidos a que todas esas vacas queden a un lado, todas esas excusas que le ponemos a Dios, las dejemos a un lado. Dice el versículo número 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta palabra meditad en vuestros caminos aparece 5 veces en el libro del profeta Ageo. ¿Pero qué se refiere con meditar en vuestros caminos? Primeramente, como les digo,
Debemos meditar si lo que estamos haciendo es suficiente para Dios. Yo predico la palabra y yo considero que no es suficiente. El pastor Ángel quizá, ustedes saben el trabajo de este hombre, y quizá en algún momento él dirá con toda humildad, no es suficiente lo que yo hago por Dios. Vemos el sacrificio, porque son a los que más conozco, el hermano Miguel Ángel y la hermana Albita, el sacrificio que ellos hacen de venir hasta acá. Ustedes saben dónde viven y quizá ellos dicen en algún momento, no es suficiente, debo hacer más por la obra de Dios. Cuando uno verdaderamente conoce a Dios, se enamora de Dios. Y uno pasa pendiente de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de trabajar por la obra, de hacer esto en la obra, de hacer lo otro, evangelizar, buscar aprender de la palabra de Dios. Pero cuando verdaderamente conocemos a Dios, y si una vez pasa eso, pues me gustaría decir aquel versículo, volveos al primer amor, como dice Apocalipsis. Pero siempre debemos buscar enamorarnos de Dios día con día. Si una vez fuimos movidos a hacer esto en la iglesia, hay otra vaca que pone la gente que al principio, cuando empezaba, hacía con qué ánimo las actividades en la iglesia. Decía, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Pero a un tiempo le dice el pastor, hermano, haga esto, ya arruga la cara. No, ya no quiero, es que solo yo, y solo aquí, y solo allá. Y al principio, con qué ganas hacía la obra de Dios. Pero al tiempo eso se fue opacando. Como decía un hermano, se acaba el amor. El verdadero amor no se acaba, hermanos. Y más cuando conocemos a Dios verdaderamente. Al contrario, ese amor no se acaba. Nos enamoramos día tras día tras día de Dios. Me gusta el nombre de Jehová de los ejércitos. Busqué un poco de esta connotación y qué significa primeramente Jehová. Jehová es, primeramente el nombre Jehová da a entender la inmutabilidad de Dios, que tiene promesas con su pueblo y las cumple. Ese es el nombre Jehová, demuestra la inmutabilidad de Dios. Pero la palabra Jehová de los ejércitos da a entender que es dueño y Señor del cielo y de la tierra. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando dice esto de saco roto, primeramente da a entender algo. Lo voy a llevar al libro de Proverbios para que comprendamos un poco más y profundicemos en esto. Proverbios, capítulo 13, verso 7. Proverbios 13, 7. Proverbios capítulo 13, verso 7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Debemos entender algo muy simple. Verdaderamente muchas personas no entienden la prosperidad que viene de Dios. Nosotros en este momento, sin tener quizá muchos materiales o muchas cosas materiales, nosotros decimos que somos ricos, porque nuestro papá es el ser más rico de todo el universo. Dice Dios, yo soy el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre es millonario, nuestro Padre es rico, el más rico del universo. Y nosotros no es que vamos a tener todo materialmente, pero sí tenemos lo que necesitamos. Y mucha gente que tiene mucho dinero, ustedes dirán, pero esa gente es infeliz. Nosotros somos ricos porque tenemos felicidad y nuestra felicidad está en Dios. Amén. Esa gente sufre teniendo sus millones. ¿Cuántos artistas han visto que ustedes tienen sus millones y terminan suicidándose? Porque no tienen lo más importante, que nosotros sí lo tenemos, y es la prosperidad que Dios nos da a nosotros. Felicidad. Dejamos esa vida pecaminosa, vinimos a una vida de luz, un camino de luz, un camino de rectitud. A eso yo le llamo prosperar, y no económicamente. Que unos que hablan, que dicen Dios te quiere hacer rico,
y malinterpretan la escritura o la manipulan, diciendo que lo que quería Dios era hacer rico a Abraham, quería hacer rico a Isaac y nos quiere hacer ricos a nosotros, y es algo que no es correcto. Somos millonarios, pero conforme a lo que Dios nos ha dado. Si hemos prosperado, conformémonos con lo que tenemos y no reneguemos de Dios, porque con lo poco que tenemos somos felices. Yo personalmente lo digo, yo soy pobre monetariamente, pero soy un hombre rico porque conozco a mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver el otro punto que se encuentra del versículo 7 al versículo 11. 7:11 dice, vamos a ir versículo por versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Nuevamente aparece esta palabra, meditad sobre vuestros caminos. Ahora no lo expliqué porque ahorita sí lo voy a hacer. Cuando dice meditad sobre vuestros caminos, es primeramente meditemos cómo estamos actuando, meditemos si lo que estamos haciendo para Dios es suficiente. Y cuando lleguemos a una conclusión vamos a darnos cuenta que no estamos lo suficiente. Hay que entender algo, como dice Pablo en 1 Corintios, que nosotros ya no trabajamos para Dios, sino que Dios trabaja con nosotros. Estamos apoyados por parte de Dios y ya no estamos solos. Dios da recompensas a nosotros. Y muchas veces yo me pongo a pensar, Dios nos da recompensas por los mismos dones que Él nos ha dado. Y nos recompensa. A eso se le llama gracia de Dios. Porque primeramente Él nos dio los dones para desempeñarnos y nos recompensa después por lo que Él nos ha dado. Pero nunca apartándonos del camino de Dios, siempre perseverando primeramente en Dios. Cuando dice meditar en vuestros caminos, es eso, meditar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos mejorar. Decía una vez un filósofo, actuar sin pensarlo es un suicidio. Voy a poner un ejemplo a un hombre, a un guerrillero impresionante, que es un hijo del diablo, pero es un guerrillero impresionante, que es Adolfo Hitler. Podemos ver el poderío que tenía este hombre pequeño. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Cuál era el éxito de este hombre? Que pensaba sus estrategias antes de actuar. Pero llegó un punto que este hombre se endiosó. Decía, yo soy el rey del mundo, no hay nadie que me detenga. Y lo que le estaba dando éxito al principio, pensando, ya no lo hacía. Actuaba con las patas, como diría aquel, ya no actuaba pensando, ya no efectuaba su plan, sino que se iba al bombazo. Y por eso Adolfo Hitler fracasó y también terminó suicidándose. Pues también nosotros debemos meditar en nuestro camino. En la obra de Dios tampoco hay que actuar a lo loco. ¿Cómo vamos a ir a predicar, por ejemplo, evangelizar a una persona de Cristo si no conocemos a Cristo? Es algo ilógico. Por lo tanto, primero debemos aprender de Cristo para después enseñar a otros de Cristo. Si nosotros estamos haciendo algo malo, ¿cómo le voy a decir a un hermano, hermano, no robe? Si yo estoy robando. Hay que meditar primeramente nosotros. Y Ageo hacía eso, le decía eso al pueblo de Dios: mediten en sus caminos, vean si lo que están haciendo es correcto, si lo que están haciendo es lo que deben hacer. Revisen sus corazones, vean, actúen. Y el pueblo era alguien egoísta que solo pensaba para sí mismo. Vemos un contraste impresionante con la reacción del rey David. Para ello lo voy a llevar a 2 de Samuel, porque este versículo, para que veamos el contraste del pueblo que no quería edificar el templo de Dios, a diferencia con el rey David. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dice, palabras de David, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en esta casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Primeramente nosotros podemos ver la historia del rey David, cómo era movido el rey David
porque verdaderamente él quería edificar el templo de Dios. Él quería, pero imagínense el contraste impresionante, que el pueblo de Jerusalén no quería edificar el templo de Dios y Dios le insistía por medio del profeta Ageo que construyeran el templo, que no se dedicaran a lo suyo, sino que buscaran lo de Dios primero. Y vemos el contraste por parte del rey David. El rey David era lo contrario, el rey David quería construir el templo y David anhelaba construir la casa de Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? No, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Imagínense el impacto que ha de haber tenido estas palabras para el rey David, que él quería edificar el templo y Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón, pero tú no lo vas a construir. Y podemos ver el motivo por el cual Dios le pide a Salomón que construya el templo. El nombre Salomón significa pacífico, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, mientras que David era un guerrillero. Pero veamos el contraste de ideas por parte del pueblo y el rey David. Eran movidos por diferentes fuerzas. Amén. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. A cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nuevamente el llamamiento por parte de Dios, haciendo lo que el pueblo se motivara por medio del profeta Ageo, que el pueblo se moviera a edificar la casa. La pregunta es la siguiente: nosotros cuando recibimos el llamamiento de Dios, ¿recibimos el llamamiento de Dios o nos quedamos pasmados, como diría aquel, o actuamos de inmediato? Eso es lo que quiero dar a entender en el libro del profeta Ageo, que el profeta Ageo tiene un impacto impresionante en el pueblo, que hace que el pueblo se mueva rápidamente. Dice Dios, traigan madera para que construyan el templo, edifíquenlo. Por eso muchas veces nosotros no prosperamos espiritualmente y nosotros nos vemos afanados en lo que es de esta vida, porque Dios les pregunta, ¿han estado guardando su dinero en bolsas rotas? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les decía, ustedes guardan su dinero en una bolsa agujerada, se les caen las monedas, pero más que todo lo que quería dar a entender era, el pueblo derrochaba su dinero en lo suyo y lo de Dios quedaba a un lado. Eso es lo que Dios hace énfasis en ese versículo y por lo tanto es muy importante. Ellos buscaban sus propios beneficios, pero lo de Dios estaba a un lado. Dice el verso 10, aquí vamos a ver la última división. El verso 7 al 11, ya les había dado el punto, que es el castigo o juicio de Jehová. Lo voy a llevar ahora al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Gloria a Dios. Filipenses 2, 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay que buscar lo que es de Dios. Debemos ser movidos por lo que verdaderamente son los negocios de Dios. Les voy a hacer una pregunta simple. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca se logran satisfacer las necesidades? De que muchas personas dicen, yo trabajo todo el tiempo y yo invierto todo el tiempo trabajando, pero nunca tengo dinero, no me ajusta, y la gente solo trabaja para pagar cuentas. Y es lo que dice Dios acerca de las bolsas rotas, que solo trabajamos para pagar cuentas, y ese es el afán, y ese es el diario vivir una y otra vez. Es una rutina en la cual la gente cae porque no busca de Dios, mientras que nosotros, los que estamos con Dios, todas las cosas nos salen a bien. Amén. Sabemos que cuando estamos con Dios poquito,
pero nosotros no nos vemos del cuello como otras personas que se preocupan diciendo, Dios mío, me van a embargar, no tengo cómo pagar esto y no tengo cómo pagar lo otro, y solo vive trabajando. A eso se refiere la Biblia en cuanto a prosperidad, que Dios a nosotros no nos da riquezas, pero nos mantiene en un balance, y Dios nos provee lo que nosotros necesitamos para que todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza esté enfocada en lo que verdaderamente es importante. Y eso es lo que hay que hacer en la iglesia, enfocarnos verdaderamente en los negocios de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Principalmente quiere que trabajemos para Él. Dios quiere que le sirvamos a Él con todo corazón, no como nosotros querramos servirle, sino como Dios verdaderamente se lo merece. Hay muchas palabras, a ver si alguno de ustedes lo ha escuchado. Bueno, yo no asisto a esta iglesia y posiblemente sí se escuchen, pero en muchas iglesias estas palabras jamás las he escuchado, y estas palabras son sacrificio, trabajo, diligencia, fervor, compromiso. ¿Cuántas personas no son diligentes? ¿Cuántas personas no hacen sacrificios por Dios? ¿Cuántas personas no tienen compromiso? Sino que le dicen al pastor, sí, pastor, voy a hacer lo que usted me dice. Y ya cuando llega, pastor, bien que no puedo porque tuve este problema y tengo esta preocupación. Y mire, pastor, que me pasó esto. Y primeramente le dice, sí, pero usted no le falla al pastor, el pastor es un hombre, quizá usted lo convence, pero ¿y Dios quién lo engaña? Dios sabe cuáles fueron sus verdaderos propósitos, diciendo, estás mintiendo. Si podía, estabas viendo tele, yo te vi, estabas viendo tele, sí podía. ¿Por qué no quisimos? ¿Cuántas personas no compartimos el Evangelio? Hay un egoísmo grande por parte de nosotros que no predicamos la palabra a otras personas. Es un egoísmo porque conociendo de la palabra de Dios no la compartimos. No deseamos el bien de aquella persona porque no queremos predicarle el mensaje de salvación. Si nosotros amamos a esa persona, le vamos a hablar el verdadero mensaje de salvación. Gloria a Dios. Vamos a ver el último versículo, que es el versículo 11, y dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Este es un castigo por parte de Dios, sabiendo que el pueblo se había apartado de sus negocios. Pues entonces dije, Dios, están tan afanados con esto, entonces lidien con esto. Si para ustedes es más importante, se lo voy a quitar, a ver si sigue siendo importante, o para ver quién es el soberano, para que reconozcamos el verdadero poder de Dios. Muchas veces Dios nos castiga de esta forma, no para matarnos ni para quebrarnos. Como decía el pastor Ángel, si Dios aplicara su ira justa contra nosotros, estaríamos en el infierno. Como dice el rey David, tranquilo. Y esas fueron palabras del rey David. Por lo tanto, ¿podemos recibir castigos de Dios? Sí, claro que sí. Porque le pertenecemos a Dios y por lo tanto Dios puede hacer lo que quiera con su creación. Y si Dios nos castiga para corregirnos, pues nos ama. Amén. Dije la palabra que Dios castiga al que ama. Y yo digo, escucha, preocúpense si no los castiga, no los ama, ¿no? Y se preocupan. Hay que preocuparnos verdaderamente cuando Dios no nos castiga, porque la palabra dice, Dios castiga al que ama, y si no nos castiga, hermano, hay que preocuparnos cuando Dios no nos castiga. Bueno, ya para ir finalizando, espero que no se hayan aburrido, hermano. El pueblo tenía que salir de ese letargo que tenía. Hay que salir de ese letargo que muchas personas tenemos. ¿Qué es letargo? Es estar adormecido, es estar ahí todo perezoso. Ese es un letargo. Hay que salir de ese letargo y actuar en la obra de Dios. Hay que ser movidos por el amor que tenemos a Dios. No busquemos nuestros propios beneficios. Yo, como digo, yo si estoy predicando aquí, no es porque quiero que me digan qué bonito predique el muchacho. No, yo quiero dar gloria y honra a Dios. Amén. A mí los beneficios personales no me importan, que Dios me libre de eso, pero verdaderamente yo a quien busco dar gloria es a Dios. Tal como decía el profeta Ageo 23 veces,
vino palabra de Jehová a mí. Vino palabra de Jehová. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que actuar con vehemencia. ¿Qué es actuar con vehemencia? Es actuar con diligencia. Es actuar por las cosas que nosotros vemos con diligencia. Eso es vehemencia. Y para que vean el impacto que tuvo la profecía o este libro por parte del profeta Ageo, leemos el verso 14 y 15 para que veamos algo verdaderamente impresionante que muy pocas veces he visto en la Biblia. Primeramente dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Darío. Este versículo 15, vamos a compararlo con el versículo 1. Dice: en el mes sexto, en el primer día del mes. 24 días nos faltó. Vemos el impacto que tuvo la predicación del profeta Ageo. ¿Cuántos días transcurrieron cuando el profeta Ageo empezó a predicar? 24 días. Podemos ver el impacto que tuvo la predicación de este hombre. ¿Cuántos profetas no predicaron por años? Y jamás el pueblo se movió. Y vemos el impacto que tiene la profecía o las palabras del profeta Ageo movido por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, hay que salir de ese letargo en el que estamos. Si nosotros hemos sido diligentes con Dios, hay que pedirle perdón y actuar de la manera correcta. Hay que buscar los beneficios de Dios. Y verdaderamente, cuando nosotros servimos a Dios, somos recompensados, no con dinero, quizá no con felicidad, porque dice la palabra: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a ser felices, vamos a vivir en paz, sí, pero en los postreros días, cuando Cristo Jesús vuelva a esta tierra. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Y como aplicaciones, vamos a dar las siguientes preguntas. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿Estamos dispuestos a servir a Dios ahora o después? Hay que movernos, hay que ser rápidos, hay que ser diligentes para servirle mejor a Dios. Decía un hermano: voy a predicar la siguiente semana. No, pastor, va a ver que yo la siguiente semana voy a hacer algo. Pasó la semana y voy a hacer lo otro en este mes y nada. Y este otro mes voy a hacer algo, ya va a ver. Pasó el mes y nada. Pero llegó diciembre y dice: el otro año voy a empezar a servirle a Dios con ganas. Pasó y nada. Ya va a ver, pastor, el otro mes sí, segurito. Pasó el mes y nada. Y por lo tanto, hermanos, no hay que hacerle promesas a Dios las cuales no podemos cumplir. Y algo que sí les digo es que si le prometemos a Dios algo, hay que cumplirlo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y hay que salir de ese letargo. Démosle fuerte palmas a Dios.